Es el segundo país más grande sobre la faz de la Tierra. Una tierra tan vasta que abarca 6 zonas horarias. Una tierra donde puedes pararte en un bosque tropical, templado por la mañana, y contemplar la tundra ártica congelada al caer la noche. Una tierra de imponentes montañas rocosas, interminables praderas doradas y más de 2 millones de lagos, que contienen más de la mitad de toda el agua dulce del planeta. Pero Canadá no es solo un lugar, es una historia que lleva 10.000 años escribiéndose. Es la historia de pueblos ancestrales que dominaron algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, de exploradores vikingos que llegaron a estas costas 5 siglos antes de que Colón zarpara, y de 2 grandes imperios, el francés y el inglés, que se enfrentaron entre sí a través de bosques congelados por el control de un continente, de una nación que tranquila, pacientemente y obstinadamente se negó a ser absorbida por su enorme vecino del sur, y de un país que eventualmente se convertiría en una de las naciones más pacíficas, diversas y admiradas en la historia del mundo. Esta es la historia de Canadá, y es mucho más dramática de lo que crees. Para entender Canadá, debemos remontarnos a un mundo casi irreconocible para nosotros hoy en día. Hace aproximadamente 16.000 años, la Tierra estaba bajo el dominio de una era glacial. Enormes glaciares cubrían gran parte de América del Norte, pero a medida que el planeta se calentó lentamente y el hielo comenzó a retroceder, apareció un puente de tierra, conectando lo que hoy es el este de Siberia con el oeste de Alaska. A través de este puente, los primeros seres humanos pisaron el continente norteamericano. Eran personas extraordinarias, equipadas con nada más que herramientas de piedra, pieles de animales y un extraordinario conocimiento del mundo natural. Se desplazaron hacia el sur a medida que el hielo retrocedía, generación tras generación, extendiéndose por un vasto continente vacío. A lo largo de miles de años, sus descendientes se convertirían en los pueblos de las primeras naciones de Canadá. En los bosques del este surgieron 2 grandes grupos culturales, los pueblos de habla algonquiana, incluyendo los Mi'kmaq, los Ojibwe y los Cree. Eran hábiles cazadores y pescadores que se desplazaban con las estaciones, siguiendo al alce, al caribú y al salmón. Construyeron canoas de corteza de abedul tan perfectamente diseñadas para los lagos y ríos del este de Canadá que los exploradores europeos las adoptaron casi de inmediato al llegar. Los pueblos iroqueses, incluyendo los Mohawk, los Oneida, los Onondaga, los Cayuga y los Seneca, eran algo verdaderamente notable, una sofisticada confederación política. La Haudenosaunee, o Confederación Iroquesa, tenía una constitución, un sistema de leyes, un consejo de líderes que debatían y votaban. Los historiadores de hoy argumentan que su sistema político influyó directamente en los redactores de la Constitución de los Estados Unidos. En las grandes llanuras centrales, los pueblos Cree y Blackfoot seguían al bisonte, las enormes manadas de búfalos que alguna vez oscurecían el horizonte a través de las praderas. Estos no eran simples cazadores-recolectores. Desarrollaron técnicas sofisticadas para cazar bisontes, llevando manadas enteras hacia los precipicios, coordinando cacerías a lo largo de kilómetros de terreno abierto, que requerían una planificación avanzada, comunicación y cooperación. El bisonte era todo para los pueblos de las llanuras: alimento, vestimenta, refugio, herramientas, conexión espiritual. Cada parte del animal era utilizada, no se desperdiciaba ni un solo pedazo. En la costa del Pacífico, los pueblos Haida, Tlingit y Coast Salish construyeron algo extraordinario. Civilizaciones prósperas y establecidas sostenidas por la extraordinaria abundancia del salmón del Pacífico. Construyeron enormes casas comunales de cedro, tallaron imponentes tótems que servían como registros vivos de la historia familiar y desarrollaron complejas redes comerciales que abarcaban miles de kilómetros de costa. Y luego, en el helado lejano norte, los Inuit, quizás la historia de adaptación humana más asombrosa sobre la faz de la Tierra. Los Inuit desarrollaron tecnologías tan perfectamente adaptadas al Ártico que nada ha podido mejorarlas hasta el día de hoy. El iglú,
una estructura que utiliza las propiedades aislantes de la nieve para mantener temperaturas interiores lo suficientemente cálidas como para sobrevivir a 50 grados bajo cero. El kayak, una embarcación tan hidrodinámicamente perfecta que los ingenieros modernos aún no han podido mejorar su diseño básico. El Kamutik, un trineo capaz de cruzar cientos de kilómetros de hielo marino. Estas no eran personas primitivas, eran maestros de uno de los entornos más hostiles de la Tierra, y habían estado prosperando aquí durante miles de años antes de que el primer barco europeo apareciera en el horizonte. El año es aproximadamente 1000 después de Cristo. En Escandinavia, los nórdicos, los vikingos, ya habían explorado y colonizado Islandia y Groenlandia. Eran los más grandes navegantes oceánicos del mundo antiguo, navegando por las estrellas, por el color del agua, por el comportamiento de las aves, cruzando miles de kilómetros de océano abierto en barcos de madera sin brújula. Un explorador nórdico llamado Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, quien había colonizado Groenlandia, se adentró más al oeste de lo que nadie había llegado antes. Seguía rumores. Marineros que habían sido desviados por las tormentas habían vislumbrado una costa boscosa muy al oeste. Leif fue a buscarla. La encontró, una tierra que nombró Vinland, probablemente lo que hoy es la costa de Terranova y Labrador. Estableció un asentamiento, donde hoy lo conocemos como Lands of Meadows, un sitio en el norte de Terranova que los arqueólogos excavaron en la década de 1960, encontrando evidencia inconfundible de ocupación nórdica, clavos de hierro, un alfiler de bronce y los restos de casas de césped idénticas a las encontradas en Islandia y Groenlandia. Lands of Meadows es uno de los sitios arqueológicos más importantes de América del Norte. Es prueba definitiva de que los europeos llegaron a las Américas 5 siglos antes que Colón. Canadá guarda la evidencia del primer contacto conocido entre los europeos y los pueblos de las Américas. Los encuentros nórdicos con los pueblos indígenas, a quienes llamaban Skrellings, casi con certeza los ancestros del pueblo Beothuk de Terranova, no fueron pacíficos, estallaron conflictos. Y finalmente, la distancia era demasiado grande, las líneas de suministro demasiado largas, la resistencia indígena demasiado feroz. Los nórdicos abandonaron su asentamiento. Canadá desapareció del conocimiento europeo por casi 500 años, pero los vikingos habían estado aquí. Canadá fue el primer lugar en las Américas en ser tocado por el Viejo Mundo. En 1497, apenas 5 años después de que Colón llegara al Caribe, un explorador italiano llamado Giovanni Caboto, navegando bajo la bandera inglesa y más conocido en la historia como John Cabot, se convirtió en el primer europeo desde los nórdicos en llegar al continente norteamericano. Desembarcó en algún lugar de la costa de Terranova o Nueva Escocia, reclamó la tierra para la corona inglesa y regresó a casa con relatos de mares tan repletos de bacalao que casi se podía caminar sobre ellos. El bacalao, eso fue lo que trajo de vuelta a los europeos. Los grandes bancos de Terranova eran los caladeros de pesca más ricos de la tierra. Pescadores ingleses, franceses, portugueses y vascos cruzaron el Atlántico en masa, no para asentarse, sino para pescar. Durante décadas, y la costa del Canadá Atlántico estaba salpicada de campamentos de pesca estacionales, pero sin colonias permanentes. Eso cambió en 1534, cuando un explorador francés llamado Jacques Cartier navegó hacia el Golfo de San Lorenzo, plantó una cruz en la orilla de la península de Gaspé y reclamó la tierra para Francia. En su segundo viaje navegó río arriba por el Gran Río, más allá del sitio donde se convertiría en la ciudad de Quebec, hasta llegar a un gran asentamiento indígena llamado Hochelaga, en la isla donde hoy se encuentra Montreal. Cartier le preguntó a la gente local cómo se llamaba esta tierra. Ellos respondieron, usando su palabra para aldea o asentamiento, Kanata. Cartier malinterpretó la respuesta. Pensó que estaban nombrando todo el territorio. Lo escribió como Canadá y el nombre se quedó. Lai Canadá, nacido de un malentendido entre un explorador francés y un pueblo indígena. Ha llevado ese nombre
por casi 500 años. Los intentos de Cartier por establecer un asentamiento permanente fracasaron. El hambre, las enfermedades y los brutales inviernos vencieron a los primeros colonos. No fue sino hasta principios del siglo XVII que un notable francés llamado Samuel de Champlain verdaderamente estableció la presencia de Francia en Canadá. Champlain era cartógrafo, explorador, diplomático y colonizador. Fundó Port Royal en Nueva Escocia en 1605. Fundó la ciudad de Quebec en 1608, sobre un dramático acantilado sobre el río San Lorenzo, que se convertiría en el corazón palpitante de la Nueva Francia. Fue el primer europeo conocido en ver los Grandes Lagos. Remó profundamente hacia el interior del continente, trazando mapas, negociando con los pueblos indígenas y construyendo alianzas. Champlain entendió algo que muchos colonizadores europeos no comprendieron, que la clave del éxito en Canadá era la colaboración con los pueblos indígenas que ya conocían esta tierra. Forjó alianzas con los pueblos Hurón, Wendat y Algonquino. Aprendió sus idiomas. Envió a jóvenes franceses a vivir con las comunidades indígenas y aprender sus costumbres. Los famosos coureurs des bois, los corredores de los bosques, que se convertirían en la columna vertebral del comercio de pieles canadiense. Y el comercio de pieles era extraordinario. En el siglo XVII, la piel de castor se convirtió en el material más de moda en Europa, específicamente para sombreros. El fieltro hecho de pieles de castor era perfecto para la fabricación de sombreros. Cada noble, de cada comerciante, cada hombre de estatus en Europa quería un sombrero de fieltro de castor, y los bosques de Canadá estaban llenos de castores. El comercio de pieles transformó Canadá, empujó a los exploradores franceses e ingleses cada vez más profundo hacia el interior del continente. Creó redes de puestos comerciales y fuertes que se extendían desde la costa atlántica hasta las montañas rocosas. Construyó fortunas y financió colonias, y creó una compleja, frecuentemente violenta y profundamente enredada red de relaciones entre los europeos y los pueblos indígenas. La Compañía de la Bahía de Hudson, fundada por los ingleses en 1670, reclamó vastos territorios en el norte de Canadá, conocidos como la Tierra de Rupert, y estableció una red de puestos de comercio de pieles. Fue una de las empresas comerciales más poderosas de la historia, y notablemente, la Compañía de la Bahía de Hudson todavía existe hoy en día como una cadena minorista canadiense. Para principios del siglo XVIII, Canadá se había convertido en un campo de batalla, no solo entre europeos y pueblos indígenas, sino entre las dos grandes potencias de Europa. Francia e Inglaterra luchaban por el control del continente. El conflicto no era solo militar, era económico, político, cultural. La colonia francesa de la Nueva Francia, centrada en el río San Lorenzo, extendiéndose desde Quebec a través de los Grandes Lagos hasta llegar a Luisiana, era próspera, estratégicamente posicionada y profundamente conectada con sus aliados indígenas, pero estaba en minoría. Las colonias británicas al sur estaban creciendo de manera explosiva. A mediados del siglo XVIII superaban en número a la población francesa en América del Norte, en una proporción de 10-1. El enfrentamiento llegó durante la Guerra de los 7 Años, conocida en América del Norte como la Guerra Franco-India, que estalló en 1754. Fue una guerra librada en 4 continentes, pero en ningún lugar fue disputada con tanta ferocidad como en Canadá. Los franceses, en minoría y con escasos suministros, dependían de su extraordinaria red de aliados indígenas y su profundo conocimiento de la naturaleza salvaje canadiense. En los primeros años de la guerra, mantuvieron a los británicos en un punto muerto, tendiendo emboscadas a las columnas británicas en los bosques, atacando los asentamientos fronterizos, defendiendo sus fortificaciones contra probabilidades aparentemente imposibles. Pero la marea cambió. Los británicos enviaron a sus mejores generales, construyeron una poderosa flota y en 1759, las fuerzas británicas, bajo el mando del general James Wolfe, navegaron por el San Lorenzo y sitiaron Quebec.
el corazón de la Nueva Francia. Lo que sucedió después es uno de los momentos más dramáticos de la historia de América del Norte. En la oscuridad de la noche del 13 de septiembre de 1759, miles de soldados británicos escalaron una pared de roca aparentemente imposible de escalar en la oscuridad y el silencio. Al amanecer, estaban formados en posición de batalla en las llanuras de Abraham, las tierras de cultivo justo afuera de las murallas de Quebec. El comandante francés, el marqués de Montcalm, quedó atónito. No había creído que el acantilado pudiera ser escalado. Marchó a sus fuerzas para enfrentar a los británicos en batalla abierta. Fue un error catastrófico. La batalla duró apenas 15 minutos. Ambos comandantes, Wolfe y Montcalm, resultaron heridos de muerte. Y cuando el humo se disipó, Quebec había caído. La guerra terminó en 1763. Por el Tratado de París, Francia cedió Canadá a Gran Bretaña. La Nueva Francia, un siglo y medio de colonización francesa, había desaparecido, pero el pueblo francés todavía estaba allí, y nunca se iría. Esto es lo que hace a Canadá único. A diferencia de la mayoría de las conquistas en la historia, los británicos no intentaron borrar a los franceses. El Acta de Quebec de 1774 garantizó a los canadienses franceses el derecho a conservar su idioma, su religión católica y su derecho civil. Fue un notable acto de acomodación, impulsado en parte por la política, en parte por el pragmatismo, y estableció el modelo de lo que Canadá eventualmente se convertiría, un país construido sobre el principio de que dos pueblos, con diferentes idiomas y culturas, podían compartir una tierra. Ese principio sería puesto a prueba una y otra vez a lo largo de los siglos, y todavía resuena hoy en día. La Revolución Americana de 1776 cambió Canadá de maneras que rara vez se discuten fuera del país. Cuando las 13 colonias americanas se separaron exitosamente de Gran Bretaña, miles de americanos que habían permanecido leales a la corona, los lealistas, enfrentaron persecución, tuvieron sus propiedades confiscadas y se vieron obligados a huir. Muchos de ellos vinieron al norte, a Canadá. Más de 50,000 lealistas se volcaron hacia Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y el Alto Canadá, lo que hoy es Ontario. En los años posteriores a la Revolución, trajeron consigo una profunda desconfianza hacia el republicanismo americano y un férreo apego a las instituciones británicas, y moldearon la cultura política de Canadá de maneras que persisten hasta el día de hoy. Canadá sería un país que valoraría el orden, la moderación y la reforma gradual, no la revolución. Esa elección fue puesta a prueba en 1812, cuando los Estados Unidos, recién envalentonados tras su revolución, le declararon la guerra a Gran Bretaña e invadieron Canadá. Los políticos americanos se habían convencido de que Canadá caería rápidamente, que los canadienses darían la bienvenida a la liberación del dominio británico. Estaban espectacularmente equivocados. Los canadienses, tanto ingleses como franceses, tomaron las armas para defender su país. Los guerreros indígenas, particularmente el líder Shawnee Tecumseh y su confederación, jugaron un papel decisivo en las primeras victorias canadienses. Los americanos quemaron York, la ciudad que se convertiría en Toronto. Los británicos y canadienses respondieron marchando sobre Washington y quemando la Casa Blanca. Y la guerra terminó en un punto muerto, pero había forjado algo importante, un sentido de identidad canadiense, un sentido de que Canadá no era América, que era algo diferente, algo que valía la pena defender. Para la década de 1830, la frustración iba en aumento. Los canadienses comunes, tanto ingleses como franceses, estaban cada vez más enojados por ser gobernados por funcionarios británicos designados que ignoraban las asambleas elegidas. En 1837 y 1838 estallaron rebeliones simultáneamente en el Alto y el Bajo Canadá. Las rebeliones fueron aplastadas, pero cambiaron las cosas. Un político británico llamado Lord Durham fue enviado a investigar. Su informe fue devastador. Culpó a los problemas a la falta de gobernanza democrática. Sus recomendaciones llevaron directamente al Acta de Unión de 1840 y eventualmente al gobierno responsable.
el principio de que el gobierno debe tener la confianza de la asamblea elegida para mantenerse en el poder. Canadá estaba aprendiendo a gobernarse a sí mismo, lentamente, pacíficamente, sin revolución. Para la década de 1860, las colonias británicas separadas de América del Norte, Canadá Oeste, Canadá Este, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, Erfurtland, Tartanobra y Dazaba'al, enfrentaban un conjunto común de desafíos. La Guerra Civil Americana acababa de terminar, dejando a unos Estados Unidos poderosos y militarmente experimentados mirando hacia el norte. El comercio de pieles estaba disminuyendo. La necesidad de un ferrocarril transcontinental era urgente, y las colonias se dieron cuenta de que individualmente eran vulnerables, juntas podían ser algo más. El 1 de julio de 1867, la Ley de América del Norte británica entró en vigor. El dominio de Canadá nació, una nueva nación autogobernada dentro del Imperio Británico, con Ottawa como su capital. 4 provincias inicialmente: Ontario, Quebec, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Pero los fundadores lo habían diseñado para crecer, y creció. Manitoba se unió en 1870, Columbia Británica en 1871, la isla del Príncipe Eduardo en 1873, Saskatchewan y Alberta en 1905, Terranova, después de una votación muy reñida, en 1949. Canadá tomó forma a lo largo de décadas, una provincia a la vez. La nueva nación enfrentaba un problema inmediato. Era enorme, imposiblemente enorme. ¿Cómo se mantiene unido un país que se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico a través de miles de kilómetros de naturaleza salvaje? La respuesta fue el Ferrocarril Canadiense del Pacífico. La construcción del ferrocarril transcontinental, completada en 1885, fue una de las grandes hazañas de ingeniería del siglo XIX. Los trabajadores volaron con dinamita el granito del escudo canadiense, cruzaron las interminables praderas, dinamitaron pasos a través de las montañas rocosas. El último clavo fue clavado en Craigellachie, Columbia Británica, el 7 de noviembre de 1885. Pero el ferrocarril fue construido sobre una base oscura. Miles de trabajadores chinos, más de 15,000 de ellos, fueron traídos a Canadá para realizar el trabajo más peligroso. Ya recibían la mitad del salario de los trabajadores blancos. Enfrentaban discriminación abierta. Muchos murieron en explosiones y accidentes. Y cuando el ferrocarril estuvo terminado, en lugar de ciudadanía, fueron recompensados con el impuesto de capitación chino, una brutal tarifa discriminatoria impuesta a cada persona china que deseara entrar a Canadá. Es uno de los capítulos más oscuros de la historia canadiense y uno por el que Canadá se ha disculpado formalmente. La expansión de Canadá hacia el oeste la llevó a un conflicto violento con los Métis, un pueblo distinto de herencia, mixta francesa e indígena, que había construido su propia cultura vibrante en las praderas alrededor del asentamiento del Río Rojo en lo que hoy es Manitoba. Cuando el gobierno canadiense compró el vasto territorio de la tierra de Rupert que a la Compañía de la Bahía de Hudson en 1869, sin consultar a las personas que realmente vivían allí, los Métis se levantaron en resistencia bajo su extraordinario líder, Louis Riel. Riel era una figura compleja y trágica, educado en Montreal, profundamente religioso, apasionado por los derechos de los Métis. Lideró 2 resistencias, la resistencia del Río Rojo de 1869 y la rebelión del Noroeste de 1885. La primera terminó con el reconocimiento de importantes derechos de los Métis. Manitoba se convirtió en provincia en parte gracias a la resistencia de Riel. La segunda terminó de manera diferente. Riel fue capturado, juzgado por traición y ahorcado en noviembre de 1885. Su ejecución desgarró a Canadá. Para los canadienses franceses, era un mártir, un defensor de los derechos franceses y católicos. Para muchos canadienses ingleses, era un traidor. Las divisiones que su muerte expuso resonarían en la política canadiense durante toda una generación. Hoy en día, Riel es reconocido oficialmente como un padre de la Confederación. Canadá eventualmente llegó a comprender que tenía razón. En 1896, un hombre de la Primera Nación, Tagish,
llamado Skookum Jim Mason y sus compañeros descubrieron oro en un afluente del río Klondike, en el Yukon. La noticia se extendió por todo el mundo como un incendio. En menos de 2 años, más de 100,000 buscadores de oro se habían encaminado hacia el Yukon. Cruzaron traicioneros pasos de montaña en pleno invierno, construyeron botes y navegaron por ríos salvajes. Dawson City, un pequeño asentamiento en la naturaleza salvaje, explotó convirtiéndose en una ciudad de 40,000 personas casi de la noche a la mañana. Hoteles, cantinas, teatros, prostíbulos, toda la caótica infraestructura de una ciudad de la fiebre del oro apareció en el norte helado. La mayoría de los buscadores de oro no encontraron nada, unos pocos encontraron fortunas, pero la fiebre del oro del Klondike tuvo efectos duraderos. Abrió el norte de Canadá, generó una enorme riqueza y resolvió de una vez por todas la disputada frontera entre Canadá y el estado americano de Alaska. Cuando Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania en agosto de 1914, Canadá, todavía un dominio del Imperio Británico, estaba automáticamente en guerra. Pero lo que sucedió después fue decisión de Canadá. Canadá eligió luchar y luchó con extraordinario valor y sacrificio. Más de 600,000 canadienses sirvieron en la Primera Guerra Mundial, de una población total de apenas 8 millones. Fue una contribución asombrosa. Más de 60,000 murieron. Otros 170,000 resultaron heridos. Pueblos enteros perdieron una generación de hombres jóvenes. Las fuerzas canadienses se ganaron una reputación como tropas de asalto de élite. Su momento más grande llegó en Vimy Ridge, en abril de 1917, una posición alemana fuertemente fortificada que había derrotado los ataques británicos y franceses durante años. El cuerpo canadiense planificó meticulosamente, entrenó obsesivamente, y en la mañana del lunes de Pascua, atacó las 4 divisiones simultáneamente, algo que nunca se había hecho antes. Tomaron Vimy Ridge en un solo día. Fue una obra maestra militar y para muchos canadienses fue el momento en que su país verdaderamente se convirtió en una nación. Los hombres que lucharon en Vimy no estaban luchando como súbditos británicos, estaban luchando como canadienses. La guerra también expuso profundas divisiones. Los canadienses franceses, con vínculos mucho más débiles con Gran Bretaña y los recuerdos de la conquista británica, resistieron ferozmente el reclutamiento obligatorio. La crisis de conscripción de 1917 casi desgarró al país, creando heridas entre el Canadá inglés y el francés que tardaron décadas en sanar. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Canadá hizo su propia declaración de guerra, separada de la de Gran Bretaña, una semana después. Fue un acto simbólico, pero enormemente importante. Canadá estaba luchando como nación soberana, no como colonia. Más de 1,1 millones de canadienses sirvieron. Casi 45,000 murieron. Las fuerzas canadienses jugaron un papel crucial en el día D, el 6 de junio de 1944, desembarcando en Juno Beach y avanzando más hacia el interior que cualquier otra fuerza aliada ese día. Las fuerzas canadienses liberaron los Países Bajos, un acto de generosidad que los holandeses nunca han olvidado. Hasta el día de hoy, los Países Bajos envían miles de tulipanes a Ottawa cada año en señal de gratitud. La guerra también reveló algo notable sobre la importancia estratégica de Canadá. Gran Bretaña transfirió secretamente miles de millones de dólares en reservas de oro a Canadá para su custodia. Se elaboraron planes, la llamada Mission Codes, para evacuar a la familia real a Canadá si Gran Bretaña caía ante una invasión alemana. Canadá era el puerto seguro del mundo libre. Los años de posguerra transformaron Canadá. La prosperidad regresó, la inmigración se aceleró, primero desde Europa, luego desde Asia, el Caribe y eventualmente desde todos los rincones del mundo. Canadá construyó un estado de bienestar, atención médica universal, pensiones para la vejez, seguro de desempleo. Se convirtió en una de las sociedades más generosas y bien gobernadas de la Tierra. Pero las viejas tensiones resurgieron. En la década de 1960, Quebec experimentó un dramático despertar cultural y político.
la Revolución Tranquila. Los canadienses franceses exigieron igualdad, reconocimiento y control sobre su propio destino. Creció un movimiento soberanista que exigía que Quebec se separara completamente de Canadá y se convirtiera en una nación independiente. Hay dos veces, en 1980 y nuevamente en 1995, Quebec celebró referéndums sobre la independencia. La votación de 1995 fue agonizantemente reñida. El 50,58% votó por permanecer en Canadá. Un cambio de menos del 1% habría partido al país en dos. Canadá sobrevivió, pero el debate sobre el lugar de Quebec en la Confederación continúa hasta el día de hoy. El mayor hito legal de la historia canadiense moderna llegó el 17 de abril de 1982. El primer ministro Pierre Trudeau, una de las figuras más trascendentales y controvertidas de la historia canadiense, había pasado años luchando por una constitución canadiense que Canadá pudiera enmendar por sí mismo, sin necesitar la aprobación británica. La ley constitucional de 1982 hizo exactamente eso. Puso fin formalmente a la autoridad del Parlamento británico sobre Canadá. FIF incluyó la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, un documento que garantiza derechos fundamentales a cada ciudadano canadiense, e incorporó el multiculturalismo como principio definitorio de la identidad canadiense. Canadá era, por fin, completamente soberano, una nación completamente independiente. Hoy en día, Canadá es una nación de más de 38 millones de personas. Es uno de los países étnicamente más diversos de la Tierra. Más de 200 idiomas se hablan dentro de sus fronteras. Constantemente se ubica entre los mejores países del mundo en calidad de vida, educación, atención médica y derechos humanos. Es un país que inventó el baloncesto, la insulina, el teléfono, el cierre y la silla de ruedas eléctrica. Un país que ha producido extraordinarios artistas, escritores, músicos y científicos. Un país cuyos soldados de paz han servido en prácticamente todos los grandes conflictos internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Pero quizás lo más importante es que Canadá es un experimento continuo, imperfecto y extraordinario, sobre si las personas de diferentes naciones, culturas, idiomas y religiones pueden compartir una tierra, respetar las diferencias del otro y construir juntos algo verdaderamente grande. No siempre ha tenido éxito. El tratamiento de los pueblos indígenas, las escuelas residenciales, la asimilación forzada, los tratados incumplidos, es una herida con la que Canadá todavía está lidiando. De manera honesta y dolorosa, ese proceso de reconocimiento continúa, pero Canadá sigue intentándolo, sigue hablando, sigue abriendo espacio para nuevas voces, nuevas perspectivas, nuevas personas, desde los primeros pueblos que cruzaron el puente de tierra desde Siberia hace 16,000 años, hasta los refugiados e inmigrantes que llegan a los aeropuertos canadienses hoy. Canadá siempre ha sido un destino, un lugar donde la gente viene a construir algo nuevo. Esta es la historia de Canadá. Sí, y todavía se está escribiendo.